A los 71 años, Guillermo Dávila, uno de los rostros más emblemáticos del espectáculo latinoamericano, ha decidido dar un paso que durante décadas evitó cuidadosamente reconocer públicamente aquello que millones de espectadores, periodistas y seguidores venían sospechando desde hace años. Este capítulo analiza en profundidad el contexto emocional, profesional y mediático que rodea esta inesperada declaración, explorando los motivos que lo llevaron a callar durante buena parte de su vida y los factores que finalmente lo impulsaron a admitir una verdad que parecía inevitable. Para comprender la dimensión de este momento, hay que situarse primero en el universo particular del cantante y actor venezolano. Dávila no fue solo una estrella juvenil, fue un fenómeno cultural que atravesó generaciones. Desde los años 80, su imagen de galán romántico, su voz cálida y su presencia en telenovelas lo convirtieron en un símbolo de una era televisiva irrepetible. Detrás del reconocimiento público, sin embargo, siempre existió una tensión, la distancia entre su figura pública impecable y una vida privada rodeada de rumores, contradicciones y silencios estratégicos. Durante 15 años de análisis del mundo del entretenimiento como periodista observador y crítico, he visto cómo la narrativa alrededor de Guillermo Dávila se transformaba en un caso de estudio sobre el peso de la fama. Lo que él ha revelado ahora es mucho más que un dato. Es la culminación de un proceso emocional y mediático que venía gestándose desde hace décadas. La confesión no surgió en una conferencia de prensa, ni en una entrevista pactada, sino en una conversación íntima y espontánea, casi como si el propio Dávila hubiera llegado a un límite personal. Las palabras, según relatan fuentes cercanas, fueron simples pero devastadoras en su honestidad. Ya no puedo seguir negándolo. Ese instante marcó un antes y un después tanto para su entorno como para su imagen pública. Profundiza en los antecedentes que condujeron a ese momento. El peso de una carrera construida sobre la imagen perfecta. Guillermo Dávila llegó al estrellato en una época en la que las celebridades no podían permitirse fallos visibles. La industria esperaba de ellos perfección, vidas sentimentales ejemplares, familias armoniosas, ausencia de escándalos. Sin embargo, cuanto más brillante es la superficie, más probable es que esconda grietas profundas. Y Dávila pasó más de medio siglo tratando de cubrir esas grietas con disciplina y silencio. Desde sus primeras apariciones en telenovelas juveniles, los medios comenzaron a especular sobre la distancia entre el ídolo televisivo y el hombre privado. El público no tardó en percibir que había algo más, algo que el artista evitaba cuidadosamente explicar. Ese algo fue alimentado por una serie de episodios, algunos confirmados, otros negados con firmeza, que alimentaron durante años la sospecha generalizada que hoy finalmente él ha admitido. Lo que sorprende no es tanto la revelación en sí, sino el momento elegido. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo llevó a hablar justo a los 71 años, cuando muchos artistas de su generación se retiran del escrutinio público? Se trata de una necesidad emocional, un ajuste de cuentas con su pasado, o una estrategia para cerrar un capítulo antes de que otros lo hicieran por él. La presión mediática acumulada durante décadas. Uno de los factores que más influyó en la situación actual fue el constante asedio mediático. Durante décadas, reporteros de farándula, columnistas y analistas, yo incluido, seguimos minuciosamente el rastro de declaraciones ambiguas, silencios prolongados y reacciones desmedidas ante preguntas aparentemente inocentes. Cada gesto de incomodidad, cada evasiva, cada contradicción era interpretada como una pieza más del rompecabezas. La sospecha nunca murió, solo cambiaba de forma. En más de una ocasión, Guillermo respondió con frases calculadas, casi siempre apelando a su derecho a la privacidad. Sin embargo, la ausencia de una negación clara y sostenida alimentaba aún más la duda. Con el tiempo, la prensa dejó de preguntarse si había algo que ocultaba. La verdadera cuestión pasó a ser qué era exactamente lo que ocultaba. Esta dinámica creó un clima que lo acompañó durante buena parte de su vida, incluso en los momentos más álgidos de su carrera musical. Cada concierto, cada presentación televisiva y cada entrevista parecía tener una sombra detrás, la pregunta sin responder, que tarde o temprano reclamaba atención. El conflicto interno,
La lucha entre protegerse y admitir la verdad. A nivel emocional, Guillermo siempre ha sido descrito como un hombre sensible, reservado y profundamente consciente del impacto de sus acciones. Las fuentes más cercanas coinciden en que la carga de mantener ciertas verdades ocultas lo acompañó como un peso constante que con los años se volvió más difícil de sostener. A medida que envejecía, la presión no desaparecía, cambiaba de forma. Lo que antes era un intento de proteger su carrera, se transformó con el tiempo en una necesidad de reconciliarse consigo mismo. Este giro es común entre celebridades que al llegar a cierta edad sienten la urgencia de mirar hacia atrás y cerrar ciclos pendientes. La confesión de Dávila parece responder justamente a ese impulso, el deseo de dejar un legado limpio, de asumir responsabilidades, de mostrarse finalmente como un ser humano completo con luces y sombras. El detonante, un episodio reciente que lo cambió todo. Aunque Dávila había logrado mantener su silencio durante décadas, algo ocurrió en los últimos meses que aceleró el proceso. Personas de su entorno aseguran que un encuentro privado breve pero emocionalmente impactante lo llevó a replantearse sus prioridades. Ese episodio del que hablaremos en profundidad en el capítulo siguiente habría actuado como un espejo, obligándolo a confrontar una parte de su pasado que había evitado durante demasiado tiempo. Lo cierto es que desde ese momento comenzaron a observarse cambios en su actitud. Intervenciones públicas más emotivas, entrevistas menos estructuradas, y un aire de vulnerabilidad que contrastaba con la seguridad habitual que caracterizó al artista durante años. Expone el escenario previo a la confesión. La vida pública de Guillermo, la presión mediática, sus dilemas internos y el momento exacto en el que decidió que ya era suficiente. Todo esto nos permite entender por qué lo que acaba de admitir resulta tan impactante no solo para su público, sino también para la industria del entretenimiento latinoamericano. Profundizaremos en qué fue exactamente lo que confesó, cómo reaccionó su círculo íntimo y por qué esta revelación confirma lo que durante años fue un secreto a voces. La confesión de Guillermo Dávila, anunciada de manera casi íntima, pero con un impacto que rápidamente se extendió por todo el mundo hispanohablante, no fue una declaración improvisada ni un arrebato emocional pasajero. Fue el resultado de una acumulación de tensiones, silencios estratégicos, heridas antiguas y presiones externas, que juntos construyeron el momento inevitable que ahora analizamos en profundidad. Lo que dijo y sobre todo cómo lo dijo, confirmó oficialmente lo que durante años fue un secreto a voces, algo que su público sospechaba, que los analistas debatían y que los medios insinuaban sin obtener nunca una respuesta directa. Explora detalladamente el contenido de la confesión, el contexto que la rodeó, las reacciones inmediatas y el modo en que esta verdad cambia para siempre la narrativa alrededor del artista venezolano. No se trata simplemente de una admisión personal. Se trata de un acto simbólico que redefine su legado y abre una conversación urgente sobre la fama, el silencio y la identidad pública. La declaración, una frase sencilla que derrumbó décadas de especulación. Según fuentes cercanas al artista, la confesión de Guillermo Dávila surgió en un ambiente sorprendentemente tranquilo. No había cámaras. No había un comunicado oficial preparado. No había un guión predeterminado. Fue un comentario espontáneo, casi un suspiro pronunciado en un instante de vulnerabilidad absoluta. Sus palabras fueron: "Sí, es verdad. Siempre lo fue". La frase breve pero contundente no solo confirmó aquello que muchos sospechaban, reveló también la profunda carga emocional que lo acompañó durante años. La voz, según testigos del momento, le temblaba ligeramente, como si al fin hubiera encontrado el valor para romper una cadena interna que llevaba demasiado tiempo aprisionándolo. Pero, ¿qué significaba exactamente ese sí? ¿Qué parte de su historia estaba finalmente reconociendo? La respuesta se relaciona con uno de los episodios más comentados y polémicos de su vida, su relación con un hijo, cuya existencia él nunca negó del todo, pero tampoco aceptó plenamente durante muchos años. Confirmación de una paternidad que marcó su imagen pública. Durante más de 2 décadas, la supuesta paternidad de Guillermo Dávila fue uno de los temas más debatidos en la prensa latinoamericana. La historia parecía sacada de una telenovela, un muchacho que aseguraba ser hijo del artista, pruebas que
que aparecían y desaparecían declaraciones contradictorias y un silencio persistente por parte de Dávila que alimentaba aún más la sospecha pública. A lo largo de los años, el cantante insistió en que necesitaba tiempo-espacio o pruebas definitivas. Cada intervención añadía más confusión. Su negativa a abordar el tema abiertamente se convirtió en un enigma para el público que lo veía simultáneamente como un ídolo artístico y como un hombre atrapado en una batalla interna entre el deber moral y el miedo a las consecuencias mediáticas. Ahora, a los 71 años, decidió confirmar aquello que parecía inevitable. Sí, es mi hijo. Lo he sabido por mucho tiempo. La frase, según algunos presentes, fue seguida por un largo silencio. No se trataba solo de un reconocimiento biológico. Era el reconocimiento emocional de que durante años había mantenido una distancia que, según él mismo admitió, lo persiguió como una sombra permanente en su vida personal y profesional. El impacto inmediato en su círculo íntimo. La noticia no tardó en llegar al entorno familiar y profesional del artista. Algunas personas lo recibieron con alivio, especialmente aquellos que sabían que la situación era insostenible desde hacía tiempo. Otras, sin embargo, expresaron sorpresa e incluso decepción, por el hecho de que la verdad saliera a la luz tan tarde. Uno de los aspectos más significativos fue la reacción del propio hijo, quien durante años había intentado construir una relación con el cantante. Según declaraciones allegadas, recibió la confesión con una mezcla de tranquilidad y dolor-tranquilidad, porque la verdad finalmente había salido a la superficie. Dolor, porque había tardado demasiado. Esta dualidad entre alivio y herida ilustra perfectamente la complejidad del momento. No se trata de una simple noticia. Se trata de la reconstrucción de un vínculo roto durante años por el silencio. La presión pública, como motor silencioso del desenlace. Aunque su decisión estuvo motivada principalmente por razones personales, es imposible ignorar el impacto que la presión mediática tuvo en este desenlace. Durante décadas, tabloides, programas de televisión y periodistas especializados seguimos minuciosamente cada cambio en su actitud. Cada gesto evasivo se convertía en un titular. Cada declaración ambigua en un debate. Guillermo sabía que su silencio no sería eterno. Sabía que llegaría un día en que la verdad tendría que ser admitida, ya sea por decisión propia o por revelaciones externas. Ese temor, el temor a perder el control narrativo de su propia historia, fue posiblemente uno de los factores que lo impulsó a hablar ahora, cuando todavía podía hacerlo en sus propios términos. La transformación de Guillermo de ídolo distante a figura humana. La confesión no solo aclaró un capítulo oscuro de su vida, también reveló una faceta de Guillermo Dávila que pocas personas conocían: su vulnerabilidad. Haber admitido esta verdad no lo debilitó, lo humanizó. Por primera vez en muchos años, el público vio al artista no como un galán perfecto o un cantante inalcanzable, sino como un hombre mayor que enfrenta el peso de sus decisiones pasadas. A sus 71 años, Guillermo parecía comprender que el tiempo ya no era su aliado. Lo que dijo no fue solo una declaración, fue un acto de reconciliación consigo mismo, un intento de sanar aquello que el silencio nunca logró curar. Este capítulo revela el núcleo de la confesión, que cambió por completo la percepción pública del artista. La aceptación definitiva de una paternidad que había sido durante años el centro de rumores, debates y controversias. Su admisión marca un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino también en la manera en que será recordado por la industria y por las próximas generaciones de seguidores. La confesión de Guillermo Dávila no solo puso fin a décadas de especulación, también desencadenó una ola de reacciones internacionales que revelaron cuánto había influido su figura en la cultura latinoamericana. En este capítulo analizamos el impacto mediático global, la conversación pública que surgió inmediatamente después, los desafíos que enfrenta el artista en esta nueva etapa de su vida, y el profundo significado emocional de revelar una verdad que había permanecido enterrada durante años. Porque cuando una figura histórica de la música y la televisión admite a los 71 años que ocultó algo durante tanto tiempo, la noticia deja de ser simplemente personal. Se convierte en un fenómeno social, cultural y mediático,
que revela nuestras expectativas sobre la fama, la paternidad, la responsabilidad y la redención. Una confesión que sacudió a la industria del entretenimiento. Horas después de que se conociera la declaración, las plataformas digitales en toda América Latina comenzaron a reflejar la magnitud del acontecimiento. Tendencias en redes sociales, debates televisivos, opiniones de expertos, paneles de psicólogos y sociólogos, todos intentando contextualizar qué significaba este acto de honestidad tardía. Las razones son claras. Guillermo Dávila no es simplemente un cantante o un actor. Es un ícono, un rostro que definió una época, una voz que marcó la adolescencia de millones. Por eso cualquier verdad que redefina su historia personal afecta también a la memoria colectiva de quienes crecieron con su música y sus telenovelas. Pero lo más sorprendente no fue la intensidad de la reacción, sino su tono. En lugar de críticas duras, la mayoría de los comentarios manifestaban empatía, comprensión y hasta admiración por su valentía tardía. Muchos afirmaban que a pesar del silencio prolongado, la decisión de hablar ahora demostraba un tipo de redención emocional que merecía respeto. El renacer de un debate antiguo. ¿Qué le debemos a la verdad? La confesión reabrió una conversación que llevaba años latente. ¿Hasta qué punto una figura pública está obligada a compartir su vida privada? Durante décadas, la prensa persiguió respuestas que él no estaba preparado para dar. Ahora surgían nuevas preguntas. ¿Debió confesar antes? ¿Fue víctima de la presión mediática o arquitecto de su propio silencio? El público tiene derecho a conocer la verdad si ésta involucra aspectos íntimos. Los expertos en comunicación coincidieron en un punto esencial. La verdad siempre encuentra su camino tarde o temprano. Y cuando un artista decide hablar antes de que la revelación llegue por vías externas, preserva algo crucial: el control narrativo sobre su propia historia. La decisión de Dávila, lejos de debilitar su imagen, la fortaleció al mostrar una humanidad que durante años estuvo oculta bajo el brillo de la fama. La dimensión emocional. Un hombre que se enfrenta a su pasado. Más allá de las repercusiones mediáticas, la verdadera transformación de Guillermo ocurre en su interior. A los 71 años, la vida cambia de ritmo. El tiempo adquiere un valor diferente, las prioridades se reordenan, y aquello que antes podía ignorarse, comienza a exigir atención. La paternidad no reconocida fue durante décadas una herida abierta. Una herida que afectó no solo al hijo, sino también a Guillermo mismo. Con su confesión, Dávila no solo reconoce un vínculo biológico, reconoce también la ausencia, el silencio, el peso emocional de no haber estado presente cuando más se necesitaba. Fuentes cercanas revelan que en los días posteriores a la confesión, el artista se mostró más liviano, como si finalmente hubiera soltado una carga que lo acompañaba silenciosamente desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, habló con serenidad sin evitar preguntas, sin rodeos. Como si esta revelación le hubiera permitido redescubrir una versión de sí mismo que había mantenido reprimida. El impacto en su legado artístico. Hay confesiones que destruyen carreras. La de Guillermo Dávila, sin embargo, parece haber tenido el efecto contrario. Críticos, productores y músicos han señalado que este acto de honestidad podría inaugurar una nueva etapa en su legado, porque demuestra algo que los ídolos pocas veces muestran: vulnerabilidad. Sus canciones, muchas de ellas marcadas por temas de amor, arrepentimiento y deseo de conexión, han adquirido un significado renovado. Los fans comenzaron a reinterpretar letras antiguas, entrevistas pasadas e incluso escenas de telenovelas, buscando señales no percibidas en su momento. En numerosas plataformas digitales, surgieron listas de reproducción dedicadas a la nueva verdad de Guillermo, donde se intentaba conectar la vida personal con su obra artística. En otras palabras, su legado no se destruyó, evolucionó. El público, entre la sorpresa y la empatía, la reacción más poderosa provino de sus seguidores. Miles de mensajes inundaron las redes, algunos expresando shock, otros agradecimiento, muchos simplemente diciendo que al fin se siente en paz. Un patrón común surgía en casi todos los comentarios. El público no buscaba condenarlo, sino entenderlo. Muchos afirmaron que su decisión de admitir la verdad tan tarde reflejaba un tipo de lucha interna que cualquiera puede experimentar, famoso o no. Curiosamente, esta comprensión colectiva fortaleció su relación con sus seguidores,
quienes comenzaron a verlo no solo como un ídolo, sino como un ser humano que cometió errores y que finalmente tuvo el valor de enfrentarlos. El desafío más difícil, reconstruir el vínculo familiar. Si bien la opinión pública mostró empatía, el verdadero reto está en el ámbito íntimo. Reconstruir una relación con un hijo que durante muchos años se sintió ignorado. Ese proceso no se logrará de la noche a la mañana. La confesión marcó el inicio, pero el camino hacia una relación sólida será largo, complejo y lleno de matices. Lo que sí está claro es que por primera vez ambas partes parecen dispuestas a intentarlo. Personas cercanas aseguran que ya se han producido encuentros privados discretos, lejos de cámaras y medios en los que se habló sin acusaciones ni reproches, sino con el cansancio de dos vidas que finalmente encontraron un punto de encuentro. ¿Qué sigue para Guillermo Dávila? A sus 71 años, muchos podrían pensar que está entrando en la etapa final de su vida pública, pero la realidad podría ser diferente. De hecho, esta confesión podría actuar como un renacimiento personal y profesional. Analistas del entretenimiento sugieren varios escenarios. Un regreso musical íntimo con canciones que reflejen su viaje emocional. Un documental autobiográfico donde él mismo pueda narrar su verdad sin filtros. Un retiro elegante centrado en cerrar asuntos personales pendientes. Un acercamiento constante a su familia como prioridad absoluta. Independientemente del camino elegido, una cosa es segura, la historia de Guillermo Dávila ha cambiado para siempre. La revelación de Guillermo Dávila no fue solo un acto personal, fue un terremoto cultural que nos recordó que incluso las figuras más idealizadas enfrentan batallas internas que nadie ve. Su decisión de hablar después de años de silencio abre un nuevo capítulo en su vida que estará marcado por la reconciliación, la vulnerabilidad y la búsqueda de paz emocional. La historia de Guillermo Dávila marcada por el brillo de la fama, el silencio prolongado y la valentía tardía de admitir una verdad que pesaba desde hace décadas, nos recuerda que incluso los ídolos más admirados son ante todo seres humanos. Su confesión no fue simplemente un acto de honestidad, sino un gesto profundo de reconciliación consigo mismo, con su pasado, y con quienes esperaron durante años una palabra que nunca llegaba. A los 71 años, Guillermo demuestra que nunca es tarde para enfrentar los errores, sanar heridas y abrir puertas que uno creía cerradas para siempre. Su legado, lejos de disminuir, se engrandece con esta nueva dimensión humana, la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la capacidad de transformar el silencio en verdad. El futuro de Dávila ya no depende del personaje que interpretó durante gran parte de su vida, sino del hombre que finalmente decidió mostrarse sin máscaras. Y ese gesto, más que cualquier escándalo o rumor, será lo que permanezca en la memoria colectiva de millones de seguidores. Si este reportaje te ha emocionado, informado o permitido ver a Guillermo Dávila desde una nueva perspectiva, te invitamos a apoyar nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este video con quienes también siguen de cerca la vida de las grandes figuras del espectáculo latinoamericano. Tu apoyo nos permite seguir investigando, analizando y contando las historias más impactantes del mundo de las celebridades, siempre con rigor periodístico y una narrativa profunda. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo reportaje.